Es lo fuerte así fuerte de alabanza, sea continuamente en nuestros labios, en nuestra boca, hermanos, y donde nos encontremos. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y así queremos dejarle lugar a nuestra hermana Enrique Sandoval. Gracias. Amén. Sea la gloria para el Señor, hermanos, en esta mañana. Bendecimos el nombre del Señor porque nos permite el Señor estar aquí en la casa del Señor. Amén. Quiero que en esta mañana, hermano, me ayude y vamos a estar meditando la palabra del Señor. Vamos a leer, hermano, en su Biblia, busque el libro del profeta Isaías. Aleluya, Cristo vive. Alabado sea Dios. Vamos a leer, hermano, el libro del profeta Isaías y le invito para que busque en el capítulo 59, capítulo 59 de Isaías, libro del profeta, y vamos a leer, hermano, un solo versículo que es el 19. Vamos a pedir a Judá que nos ayude, vamos a estar usando algunos textos de la palabra del Señor. Dice así el versículo 19, voy a leer en voz audible y usted corrobora la palabra con su vista. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Alabamos y exaltamos tu glorioso nombre, Señor, en esta mañana, porque eres digno, Señor, de recibir la gloria, de recibir la honra. Señor, en esta mañana usa nuestras vidas, Señor, para alabarte, para exaltarte, Señor, en este lugar. Oh, en esta mañana, Señor, nos alegramos, nos gozamos en tu presencia, porque creemos, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ayúdanos para comprender, para discernir, para aprender, Señor, y poner por obra tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Ocupen su lugar, hermano, en esta mañana. Nuestro hermano Elí, hermano, terminó con una hermosa alabanza, una alabanza de adoración que por mucho tiempo hemos cantado. En esta alabanza, hermano, tiene dos frases que van de acuerdo al mensaje que hoy, hermano, estamos predicando. Una de ellas dice que es una fuente de alabanza que salta, una fuente que brota, una fuente, hermano, que cae para vida eterna. Y dice en la segunda frase, y es un río de alabanza, es un río de adoración. Qué bonito, hermano, es ir cerca de alguna montaña y poder, hermano, disfrutar de un río que lleva aguas tranquilas, que lleva aguas, hermano, que traen a nuestra vida satisfacción,
traen paz, traen, hermano, tranquilidad. Y de pronto en ese río, hermano, por ahí oye algunas aves que cantan. Hermano, pues usted se sienta frente a ese río y pues, hermano, es bonito, ¿verdad? Pues, hermano, el canto que hemos cantado habla precisamente de una fuente que salta, una fuente de alabanza. Y habla también, hermano, de ese río que salta para vida eterna. Pero, hermano, como el enemigo imita las cosas de Dios, como el enemigo, hermano, imita muchas cosas de las que Dios hace, bueno, pues si nosotros declaramos que el Señor, hermano, es un río de aguas tranquilas, de aguas que traen paz, el enemigo también dice, yo también soy como un río. Y mire, dice el profeta Isaías, está hablando al pueblo de Israel y dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. ¿Quién? Gente, hermano, que iba a tener temor de Dios, que iba a tener en su corazón el temor de Dios para poder obedecerle. Y dice, y desde el nacimiento del sol, su gloria. Desde el nacimiento del sol hasta el occidente, hermano, Dios tiene por toda la tierra, hermano, gente que le adora, gente que le sirve, gente, hermano, que le obedece, gente que le ama. Y, hermano, pues gracias damos a Dios, ¿verdad? No estamos nosotros en el occidente, pero, hermano, todas las mañanas vemos ese nacimiento del sol, hermano, que trae luz y refleja, hermano, ilumina nuestro planeta donde nosotros, hermano, nos encontramos. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Bueno, pues si Dios se presenta, hermano, como un río de alabanza, de adoración, dice el profeta Isaías que esa gente que teme desde el occidente, desde el nacimiento del sol, su gloria, iba a pasar, hermano, por un momento en el que dice, porque el enemigo vendrá como río también, ¿verdad? El enemigo vendrá como río. Y aquí, hermano, hay algo interesante, dice, que cuando el enemigo viene como río, dice, mas el Espíritu de Jehová se levantará en contra de él con una bandera. Y si usted, hermano, analiza la palabra espíritu está con E mayúscula, que se refiere al Espíritu de Dios. Pero pone, hermano, en contraparte a un enemigo. Ahora vamos a descubrir quién es este enemigo. Algunos ya lo descubrieron, ¿verdad? A ver, vamos a preguntar a nuestro hermano Jesse, ¿quién será este enemigo que viene como río? No es el que está a nuestro lado, no es nuestro vecino, o no es el hermano de allá de la iglesia que se sienta hasta adelante o hasta atrás, no es ese nuestro enemigo. Hermano, el enemigo al que el profeta Isaías se refiere es al diablo. Y, hermano, dice también que este enemigo se presenta como un río. Ahora vamos a cambiar la metáfora de pasar a un río de aguas tranquilas
Ahora imaginémonos, hermano, en estos últimos días, tiempos que estamos viviendo, hemos visto, hermano, cómo en algunos lugares ríos han crecido, hermano. Pero estos ríos vienen, hermano, con tempestad. Y el agua, hermano, que traen lleva todo lo que alcanza, hermano, a su paso. El agua es negra, es agua sucia, es agua, hermano, que viene con todo lo que trae a su paso: lodo, basura, árboles, troncos, hermano, inclusive hasta hogares ha llevado algunos ríos. Y hermano, quien se para frente a un río así crecido, tempestuoso, ese río, hermano, hasta su sonido da miedo, hermano. Y algunas personas que lamentablemente, hermano, han tenido la mala suerte de acercarse a ese río y los ha alcanzado, hermano, a llevar, es difícil de que esas personas, hermano, sobrevivan. Lo más lógico es que esas personas, hermano, van a morir en cuanto ese río los arrastre a muy poca distancia. Y si logran sobrevivir y si logran salir de ese río, hermano, quedarán de su cuerpo maltratado, herido, quizá algunos huesos dislocados, porque ese río, hermano, era un río tempestuoso, un río enfurecido. Amén. Mire, el Señor Jesucristo, vamos a pedir a Judá que nos ponga el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que dice así. San Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10 dice así, dice: el ladrón, ¿quién es el ladrón? Pues es el diablo, porque él es el que viene a robar. Dice que él es el ladrón desde el principio, él robó. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esas tres cosas, hermanos, son las que viene a hacer el ladrón. Viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Pero dice Dios, dice: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el Señor, hermano, en este versículo también se pone en contra del ladrón. Y dice que así como Él viene para matar, robar y destruir, dice: pero yo he venido para oponerme. Yo he venido para hacer lo contrario. Yo he venido para dar vida y para que esa vida sea una vida en abundancia. Este ladrón, hermano, es el mismo precisamente que hemos leído aquí en el libro de Isaías. Dice: el enemigo vendrá como río. Él viene como río, hermano, enfurecido. Pero dice Dios que Él con su espíritu levantará bandera en contra de Él. Hermano, la palabra del Señor es tan específica que por qué nosotros podemos llegar a la conclusión, hermano, de que el enemigo es este del que habla Isaías y que viene, hermano, como un río. Porque dice la palabra del Señor, Él enseñó, hermano, por ejemplo, hay un pasaje, hermano, en el Evangelio de San Mateo, que dice este pasaje de San Mateo, hermano, que cualquiera que oye la palabra, cualquiera que la oye y la pone por obra, o sea, que está dispuesto a obedecerla. Vamos a leer San Mateo capítulo 7. Por ahí Judá nos va a ayudar. San Mateo capítulo 7,
versículo 27. Mire, dice, primeramente el Señor está enseñando y está diciendo, dice, cualquiera que oye esta palabra, dice, y la pone por obra, el Señor lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y dice que cuando edificó su casa sobre la roca, dice, vinieron los ríos, vinieron las tempestades, pero no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice el verso 27, Mateo 7:27, dice, cualquiera pues que oye la palabra, de los versos un poquito más atrás dice, y no la pone por obra, no la practica, dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27, ahora sí. Dice, y descendió lluvia. Vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermano, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien no está edificado en la palabra, cuando alguien no edifica sobre la roca, sino que edifica sobre la arena, dice el Señor, desciende la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cayó, fue destruida, fue llevada, hermano, por la lluvia, por el viento y por los ríos. ¿Por qué? Porque, hermano, no edificó su casa sobre la roca. Pero un poquito más atrás dice lo contrario, que todo aquel que edifica sobre la roca, van a venir los ríos, van a venir los vientos, van a soplar, hermano, y van a venir con ímpetu sobre aquella casa, pero no va a caer porque está edificada sobre la roca. Imagínese este ejemplo que puso el Señor. Hermano, una casa grande, una casa bonita, pero que está edificada sobre un cimiento que es roca, que es Cristo, hermano, no va a caer, no se va a destruir. Aunque vengan, hermano, las tempestades, aunque vengan los vientos contrarios, aunque venga ese río tempestuoso, hermano, no va a caer. ¿Por qué? Porque está bien edificada sobre la roca. Hermano, así debe de ser nuestra vida espiritual en Cristo. Debe de ser edificada, hermano, sobre esa roca. ¿Por qué? Porque dice el profeta que el enemigo viene como río. El enemigo, hermano, viene como río. Ahora, ¿por qué decimos que el enemigo, hermano, es el diablo? Porque Jesús, hermano, lo explicó. A ver, vamos a leer Mateo 13:39. Mateo 13:39. Mire, cuando Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice que nació el trigo y nació también la cizaña, ¿verdad? Y dice que los discípulos le preguntaron al Señor y le dijeron: Señor, tú sembraste trigo en tu campo, ¿por qué salió cizaña? Y dice que el Señor les dijo, Mateo 13:39 dice: porque el enemigo que la sembró, oiga, aquí se habla otra vez del enemigo. Dice, el enemigo que la sembró es
el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es? Es el diablo. Entonces, hermano, cuando vamos a Isaías, dice que el enemigo vendrá como un río. Ese enemigo, hermano, viene como un río. Viene con fuerza, viene para destruir, viene, hermano, para arrasar con la vida de lo que lleve a su paso. Pero, hermano, tenemos protección, tenemos cobertura, tenemos, hermano, alguien que está de nuestra parte, y ese es, hermano, el Espíritu de Dios que levanta bandera en contra de él. Amén. Hermano, quiero que pasemos a otra porción de la palabra del Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. Aleluya. Vamos a leer el versículo 12, Apocalipsis 12, versículo 12 en adelante. Dice así. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y hay un ay, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra y del mar, y dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice, y cuando vio el dragón, verso 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón, al hijo varón. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Hermano, la serpiente es el diablo. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hermano, ¿qué pasó en esta escena profética, hermano? Solamente estamos usando, hermano, este pasaje como una alegoría. Su interpretación, hermano, es profunda para poder entender este pasaje, pero solamente estamos usando, hermano, la tipología de que la serpiente arrojó agua de su boca tras la mujer, arrojó agua como un río para que fuese arrastrada por él. Pero la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En otras palabras, hermano, dice Isaías, cuando pases por el fuego, no te quemará. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, no te ahogarán. Cuando pases por los ríos, no te arrastrarán, no te llevarán. Hermano, entonces Isaías nos presenta este pasaje
Y en este pasaje que Isaías nos presenta, hermano, cuando habla acerca del enemigo, en estos textos que hemos leído, se habla, hermano, de que el diablo en todos se presenta como un enemigo que viene a destruir como si fuese un río. Se presenta, hermano, como aquel que nos quiere llevar, que nos quiere, hermano, destruir. Y alegóricamente, hermano, este pasaje nos lo presenta como si fuese, hermano, un río. Pero Dios, hermano, nos da a nosotros palabra y nos dice que su espíritu, hermano, es el que levanta bandera en contra de él. En otras palabras, hermano, que nosotros entendamos que si el enemigo viene como río, tenemos de nuestra parte, hermano, al Espíritu, del cual, hermano, como dice esta alabanza, como ese río que está fluyendo, como ese río, hermano, que salta para vida eterna, como ese río, hermano, que fluye y que destruye, hermano, no lo que el enemigo nos presenta, sino que destruye lo contrario hacia él, hermano. Dice el Señor Jesucristo, hermano, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, dice: si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente. Será en él, hermano, un manantial. Será en él como un río que esté saltando para vida eterna. Quiero en esta mañana, hermano, que se ponga de pie. Aleluya. Santo eres, Señor. Yo quiero invitarle para que cantemos un pedacito, hermano, de esta alabanza que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y hermano, medite lo que dice este hermoso himno, esta alabanza de adoración. Y yo quiero invitarle para que usted, hermano, tenga la confianza, hermano, tenga la seguridad de que el Espíritu de Dios está, hermano, con nosotros. De que el Espíritu se levanta en contra del enemigo, hermano, y levanta bandera. Cuando Él viene como un río, el Espíritu de Dios, hermano, está presto para ayudarnos, para levantarnos, hermano. De nuestra parte, hermano, está esa ayuda, hermano, suprema, esa ayuda, hermano, sobrenatural, que es el Espíritu del Señor. Vamos a cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu
de Dios está aquí. Dígale al Señor, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Yo quiero en esta hora, hermano, que oremos los unos por los otros, hermano. Y ahí con el que estás al lado, hermano, puede poner su mano sobre su hombro y decirle: Señor, bendice, guarda, protege la vida de mi hermano, de ese enemigo que viene como río. Y que tu Espíritu Santo levante bandera, que tu Espíritu Santo se levante en contra de él. Oh Señor, en esta mañana, Señor,